Hola, ¿qué tal? En este vídeo me gustaría tratar la importancia que debe tener la Biblia para todo aquel que busca saber y conocer más de Dios. Porque en esta vida se dice que hay tantas opiniones como personas, ¿no? Cada persona tiene una opinión de cuál el tema que sea. También eso ocurre con los temas espirituales, los temas relacionados con Dios. Muchas veces cada uno tenemos nuestra propia opinión de cómo es Dios, de lo que opina Dios sobre una cosa o sobre lo que es correcto en la iglesia, pero realmente nuestra opinión no es lo que debería preponderar, ¿no? O guiar a actuar sobre estos temas, sino lo que Dios opina, lo que Dios ha dejado escrito. Y lo ha dejado escrito en la Biblia. Vamos a ver cómo realmente la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en más de 2500 ocasiones, se nos muestra que Dios es el autor, ¿no? Es el que realmente ha dictado, por decirlo así, lo que debería escribirse. Eso lo podemos ver desde Génesis hasta Malaquías. Génesis, por ejemplo, capítulo 1, versículo 3, o Malaquías, capítulo 4, versículo 3. Desde el primer libro hasta el último y por el medio, en numerables ocasiones Dios deja claro que lo que ahí se escribe es su palabra. Una formación literaria muy común es así dice el Señor, ¿no? Que decían los profetas, porque los profetas eran usados por Dios para transmitir lo que Dios quería decir al pueblo de Israel en cada ocasión. Podemos ver sobre todo por ejemplo, en los Reyes, en Primera de Reyes capítulo 14 versículo 18, capítulo 16 versículo 12, 34, Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 36, pero también el libro de los profetas como Ageo capítulo 1 versículo 12, Jeremías capítulo 37 versículo 2, Zacarías capítulo 7 versículos 7 y 12, y etcétera. 2500 veces Dios afirma que todo lo que está escrito es su palabra, es su voluntad, es lo que Él ha dicho. Y así ocurre también en el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra de Dios, así tal cual, más de 40 veces. Por ejemplo, Marcos capítulo 7 versículo 13, Hechos capítulo 4 versículo 31, capítulo 6 versículo 12, Hechos capítulo 8 versículo 14, la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2 versículo 17, capítulo 4 versículo 2, bueno, etc. Un montón de pasajes donde se nos muestra que el Nuevo Testamento también es la palabra de Dios. Y un versículo clave lo encontramos en la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios. Es decir, que el contenido de la Biblia ha sido escrito o guiado, esa escritura, por Dios. Y el apóstol Pedro nos lo muestra también cómo ocurría ese proceso en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Dice: ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, eran personas humanas, está claro, lo que escribían, redactaban lo que hoy tenemos como la Biblia, ¿no? La compilación de todos esos libros, pero nos dice que eran guiados y movidos por el Espíritu Santo. Es decir, Dios por medio de su Espíritu guiaba lo que tenían que escribir cada uno de estos autores de la Biblia, y así también los guardaba de cualquier posible error humano. Es decir, ¿humanos escribían la Biblia? Sí, pero ¿quién guiaba lo que escribían? El Espíritu Santo. Y eso nos da tranquilidad, ¿no? De que no están plasmadas las opiniones humanas de hombres como personas como tú y como yo, sino que era realmente lo que Dios quería que se escribiera y cómo se escribiera. Claro, y eso debe tener una serie de implicaciones, ¿no? Que la Biblia realmente contiene la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, debe tener ciertas implicaciones cuando nos acercamos a ella. Primero es que es lo que debe primar, ¿no? Es decir, si yo tengo una opinión de cómo
debe ser Dios, de cómo debo hacer esto o lo otro, de cómo se va al cielo, qué debo hacer para agradar a Dios, pues yo puedo tener 1000 opiniones. Pero si en la Biblia Dios ha dejado claro la respuesta a esas preguntas y mi opinión difiere de ellas, la que debe prevalecer es la Biblia, ¿no? Porque es lo que Dios ha declarado. Debemos acercarnos a la Biblia como la máxima autoridad sobre cualquier tema de cómo debe hacerse, de lo que se debe opinar sobre ello. De ahí que es muy importante, ¿no? De cualquier persona que quiera acercarse a Dios, agradar a Dios, debe conocer cómo agradar a ese Dios, debe conocer cómo es ese Dios, y la única manera que lo puede saber es a través de la Biblia. Por tanto, yo te animo a que leas la Biblia y que cuando la leas, no la leas como cualquier otro libro, sino debes ser consciente de lo que estás leyendo es lo que Dios ha dejado escrito. Es decir, leer la Biblia es como escuchar a Dios hablarte. Espero que te sea de ayuda este vídeo y te animo, ¿no? a que hagas la Biblia tu libro de referencia para cualquier tema. Un abrazo.